Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. A finales de agosto, la Corte Constitucional dictaminó que el Gobierno Nacional no podrá volver a decretar un estado de excepción, argumentando calamidad pública por la pandemia como causa. Pese a ello, el Ejecutivo decretó el 21 de diciembre un nuevo estado de excepción que regirá hasta el 20 de enero de 2021 con el fin de evitar la propagación del COVID-19. La Corte Constitucional notificó al gobierno con el dictamen que no admitirá una nueva declaratoria de estado de excepción. Los magistrados, en su resolución, arguyeron que el estado de excepción no constituye un mecanismo permanente y apto para enfrentar situaciones adversas de carácter indefinido, en referencia a la pandemia del COVID-19. 8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Doctor Paul Córdoba, abogado constitucionalista. Doctor Córdoba, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Hay dudas entre los ciudadanos, entre los propios constitucionalistas, sobre este nuevo estado de excepción y su constitucionalidad o su legalidad. ¿Qué decir respecto a este nuevo estado de excepción que rige en nuestro país? Buenos días, bienvenido. Bienvenido, doctor. Buenos días, estimados Lisset y también estimado Alexis. Un saludo a ustedes y a toda la querida audiencia de Pichincha Universal por esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes, a ellos y analizar este nuevo decreto de estado de excepción. Hay varios elementos que podemos nosotros considerar para analizar la constitucionalidad de este nuevo decreto, porque hay que partir del hecho de que ya anteriormente la Corte Constitucional se expresó en los dictámenes de constitucionalidad a partir de los decretos emitidos por el presidente de la República desde marzo del 2020, y lo que hizo la Corte en varias ocasiones fue exhortar, instar a varias autoridades nacionales y seccionales para transitar progresivamente a un régimen ordinario apto para enfrentar la pandemia del COVID. Y esto transcurrido este periodo de 30 días de renovación del estado de excepción, la Corte Constitucional se pronunció también en el sentido de que no admitiría una nueva declaratoria sobre los mismos hechos que han configurado calamidad pública en dos ocasiones previas con sus respectivas renovaciones. Es decir, la Corte ya se ha manifestado en el sentido de que no aceptaría otro nuevo decreto de estado de excepción por las mismas causas de una calamidad pública. Y no solamente que se manifestó en el sentido de que no aceptaría, sino que más bien le pidió a la función ejecutiva y a los gobiernos seccionales que pueden adoptar medidas para contener, para combatir la pandemia, pero dentro de un estado ordinario y no dentro de un estado de excepción. ¿Qué es lo que está vigente ahora? Y por eso es lo que la Corte al mismo tiempo, lo que le dijo al presidente de la República es que no aceptaría un nuevo decreto de estado de excepción, porque recordemos que en este año 2020 ya tuvimos el plazo constitucional que nos da la norma fundamental de haber vivido 6 meses bajo un estado de excepción. Un estado de excepción significa la limitación, significa al mismo tiempo las restricciones de varios derechos constitucionales, y ese régimen extraordinario, ese régimen excepcional, es el que la Corte ya se pronunció con respecto al presidente de que no aceptaría un nuevo decreto de estado de excepción. Ahora, doctor, ¿no puede haber una salvedad dentro de la Constitución, de la ley, por las condiciones, ¿no? Porque, digamos, estamos ahora mismo con la alerta de que podría ingresar al país
esta mutación que está experimentando el virus en al menos otros 3 países, uno de ellos Inglaterra, ¿podría haber una salvedad legal que le permita al gobierno o no? De paso les saludo, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, si bien es cierto, nosotros estamos viviendo un periodo de crisis sanitaria inédito en la historia del país y también de la humanidad, eso también hay que advertir. Yo no quiero plantear este análisis jurídico desde un antagonismo entre lo que el derecho no nos permite hacer o lo que el derecho nos exige hacer y las cuestiones de la crisis sanitaria que tenemos que enfrentar. No quisiera plantearlo desde esa disyuntiva, pero sí quisiera recoger ya varios pronunciamientos que ha hecho la Corte sobre ese tema y cómo desde esa óptica tendría el gobierno que plantear la posición jurídica para un decreto de estado de excepción. Lo que nosotros podemos advertir es que este nuevo decreto que anunciaba el presidente de la República rige para todo el territorio nacional, pero hay una confusión con respecto al tipo de medidas que se sugiere para las provincias, para esta época de festividades, y eso me parece que es justamente lo que va a analizar la Corte Constitucional al momento de dar su dictamen. Porque algunas medidas, más allá de un análisis constitucional, algunas medidas por el mismo sentido común que nosotros podemos advertir, no se encuentran bien enfocadas y no se encuentran muy bien focalizadas. Entonces, lo que el presidente debía haber hecho es demostrar que existen nuevos hechos que ameriten un nuevo estado de excepción. El aparecimiento de esta variante del COVID-19 en el Reino Unido es un hecho nuevo. No se podría argumentar desde ese lado que es un hecho nuevo y que por eso se declaró el estado de excepción, doctor Córdoba. Es una nueva variante, es un nuevo brote, pero no estamos hablando de una pandemia diferente, no estamos hablando de circunstancias totalmente diferentes a las que ya las hemos vivido en este año 2020. Y más aún todavía cuando el gobierno ha anunciado el posible inicio de vacunación a la población desde el primer trimestre de este año 2021 que está por empezar. Entonces, existe un nuevo elemento para el análisis que es esta variante de la pandemia, pero no se trata de una situación totalmente distinta a la que ya hemos vivido. Lo que nos dice, por ejemplo, el artículo 166 de la Constitución es que el presidente va a notificar la declaración del estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales que corresponden dentro de las 48 horas siguientes a la firma del decreto correspondiente. Y yo creo que también eso nos motivó a esperar que exista una motivación jurídica lo suficientemente bien sustentada, bien fundamentada, que nos hablen de un momento distinto al que ya hemos vivido nosotros. Sí, se trata de una variante, se trata de una mayor amenaza a la población de parte de esta pandemia que ya se encuentra afectando a la población del Reino Unido, pero hay que entender los 3 elementos que nos da la norma fundamental para el análisis que hace la Corte Constitucional. Estos 3 elementos son verificar la observancia, la existencia de los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. ¿Qué significa el principio de necesidad? Que existe un estado de necesidad en el país. Y yo creo que al mismo tiempo el Estado en su conjunto, no solamente la función ejecutiva, sino también los gobiernos seccionales, no han demostrado suficiente fortaleza institucional en las políticas públicas y en las decisiones que se están adoptando para enfrentar esta pandemia. Por un lado, el presidente quiere solicitar un dictamen de constitucionalidad y al mismo tiempo el Ministerio de Educación hace el anuncio del retorno presencial a las clases de parte de cerca de 204 centros educativos públicos. Por otro lado, también el Consejo de Educación Superior ya establece el retorno a clases presenciales de 8 universidades, de 8 universidades privadas y de 4 institutos nacionales de educación superior. Entonces, yo creo que todas estas imprecisiones, estas desarmonizaciones que existen,
de parte del Estado le llevan a la Corte a analizar que en la verificación de la proporcionalidad, el principio de proporcionalidad, es decir, la idoneidad de las medidas que se vayan a tomar en relación a los medios y a los fines para un nuevo decreto de estado de excepción, no se encuentran debidamente motivadas. Lo que incluso ayer revisábamos es en los medios y redes institucionales algunas medidas de una supuesta alerta naranja que quiere tomar el Ejecutivo y que después fue desmentido oportunamente. Entonces, este tipo de señales imprecisas, este tipo de señales con falta de concordancia entre los medios y los alcances de las medidas, no ayudan a una oportuna motivación jurídica para un nuevo decreto de estado de excepción. Y eso, doctor Córdoba, usted que también es un conocedor de la materia, ¿cuánto podría influir en esta etapa que estamos a punto de comenzar? Porque, digamos, hay una pandemia que está ahora mismo en el ambiente, no permite que las campañas se desarrollen, se desenvuelvan con la normalidad que ocurría en años anteriores, y van a empezar las campañas oficialmente a partir del 31, a pesar de que ya se han anticipado con recorridos y otras actividades. Pero, ¿cuánto podría influir en el calendario electoral este estado de excepción? Fíjense ustedes que lo que nos ha anunciado el presidente de la República es que el decreto de estado de excepción tendrá una vigencia hasta un plazo máximo de 60 días. Estamos hablando de que prácticamente estaríamos en las puertas de la fecha del día de las votaciones y al mismo tiempo es una fecha coincidente con la campaña electoral. Entonces yo creo que sí hace falta una mayor coordinación interinstitucional, hace falta una mayor cooperación técnica de parte de que los organismos del Estado puedan dejarse orientar por voces autorizadas, por voces más orientadas a la investigación, que nos puedan dar los suficientes insumos para validar lo que significa el proceso de la campaña electoral. Porque son también circunstancias de exposición, de conglomeraciones públicas, de medidas que necesitan de mayor atención y mayor cuidado en la relación entre los sujetos políticos y la población, en sus recorridos, en sus movilizaciones. Entonces, yo creo que existe una casi absoluta falta de información oportuna sobre lo que significan los cuidados y las medidas que deben tomarse de aquí en adelante para enfrentar la campaña electoral. Estas medidas que se encuentran en el decreto de estado de excepción, recordemos que son medidas únicamente pensadas para opacar los contagios que puedan suscitarse en las festividades de diciembre. No son medidas que están pensadas tampoco para enfrentar un proceso de campaña electoral y de día de elecciones. Entonces yo creo que todos estos desajustes, todas estas imprevisiones, lo que nos dicen es que hay un Estado y existen autoridades que no se encuentran planificando oportunamente y no se encuentran tampoco preveyendo todos los riesgos y todas las amenazas de lo que significa esta nueva situación excepcional que estamos viviendo por la pandemia. Cierto es que tenemos la información que nos llegan de otros países, medidas que pueden adoptarse, pero al mismo tiempo nosotros no podemos únicamente declarar el estado de excepción y dentro del estado de excepción carecer de las medidas suficientes de prevención, de atención y de contención al cuidado que tenemos nosotros que hacer para no contagiarnos de este virus. Entonces, lo que yo también quiero llamar la atención es que la expedición de un decreto de estado de excepción no es una razón tampoco suficiente para que el decreto por sí mismo pueda ser aprobado en su dictamen de constitucionalidad. Las medidas que contengan este decreto tienen que cumplir con estos principios de proporcionalidad y de necesidad. La necesidad también está vinculada a la idoneidad de esas medidas entre los medios y los fines para contener los contagios de esta pandemia. Entonces, las medidas que están en este momento expuestas en el decreto de la función ejecutiva son únicamente pensadas en la perspectiva de aplacar
los contagios en las festividades de diciembre. No están pensadas para contener la participación de los sujetos políticos en una campaña electoral y luego en un día de elecciones, a pesar de que el mismo decreto ejecutivo tiene la condición de establecer una vigencia de hasta un plazo máximo de 60 días. Y Doctor. durante todo el mes de enero es el mes de la campaña electoral. Y la primera semana de febrero tenemos la semana de elecciones. Entonces, fíjense ustedes que ni siquiera yo he escuchado todavía pronunciamientos del organismo electoral sobre cuáles van a ser las medidas de cuidado, las medidas de prevención, las medidas de protección que van a tomarse tanto en la campaña electoral para los sujetos políticos y la comunidad, así como tampoco para el día de las elecciones. Entonces, todo es una medida que seguramente será reactiva en los días previos a las elecciones. Todo vemos que será seguramente otra medida reactiva a los días previos al inicio de la campaña electoral, que inicia justamente recién este 31 de diciembre. Entonces, yo creo que sí es importante aprovechar estos espacios de comunicación para insistir en la necesidad de que existan medidas concertadas, medidas planificadas y con la suficiente previsión entre los organismos o los representantes de las instituciones públicas para que justamente pueda adoptarse todos los cuidados y todas las protecciones a la población. Doctor Córdoba, los elementos que usted ha mencionado, ¿cuál debería ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a este nuevo estado de excepción? Yo creo que la Corte Constitucional bien podría solicitar al presidente de la República la revisión de las medidas que se encuentran expuestas en el decreto ejecutivo, porque son medidas que no se encuentran justificadas para un plazo de 60 días. Son medidas únicamente pensadas para lo que significa la última quincena de diciembre y nada más. Pero no es que tampoco nosotros vamos a pensar que las fiestas de diciembre van a extenderse todo enero, porque no es esa la realidad de la población ecuatoriana. Entonces yo creo que la Corte Constitucional bien puede en un primer momento responder al Ejecutivo indicando que no se encuentra la debida motivación jurídica dentro del decreto ejecutivo del estado de excepción y que las medidas que se encuentran en este momento expuestas en el decreto ejecutivo no responden a los principios de necesidad, de proporcionalidad y de razonabilidad, que son las exigencias que nos da el artículo 164 de la Constitución para que se pueda dar el dictamen de constitucionalidad y que después, en un segundo momento, el presidente y el ejecutivo puedan realmente revisar esa motivación jurídica y ampliar medidas que incluso puedan considerar el proceso electoral inminente que estamos nosotros por iniciar en el país ya con la campaña electoral. Estas consideraciones deben ser recogidas por la Corte Constitucional para que en un segundo momento puedan revisarse de parte del Ejecutivo esas medidas y pueda al mismo tiempo pensar en otra motivación jurídica, porque como les manifiesto, hasta el momento, el que exista un brote de la pandemia en otro país no nos cambia las circunstancias que ya hemos vivido durante el año 2020 en cuanto al confinamiento y a las medidas de protección, considerando que desde el mismo Ejecutivo existen ministerios que han anunciado ya actividades de retorno presencial a las clases, por ejemplo, y que de esa manera nosotros vamos a ver contradicciones y totalmente falta de concordancia entre los anuncios de lo que significa un decreto de estado de excepción para al mismo tiempo encontrar otras medidas que no se compadecen con lo que significa una medida de esta naturaleza. Entonces yo creo que la respuesta de la Corte debería ser solicitar al Ejecutivo que revise, que replantee esas medidas, no solamente en función de las festividades de los últimos 15 días de diciembre, sino también en lo que significa el inicio de una campaña electoral y el inicio también de lo que significa la preparación de quienes van a participar como miembros en las juntas receptoras del voto y al mismo tiempo ver si es que esas consideraciones deben o no ser incluidas en un decreto de estado de excepción, porque efectivamente las circunstancias no son distintas a las que hemos vivido en el año 2020 durante 6 meses de estado de excepción y que más bien la misma Corte ya se ha pronunciado en el sentido de que varias medidas adoptadas bien pueden ser adoptadas dentro de un régimen ordinario y no dentro de un régimen de estado de excepción para que puedan ser implementadas desde el Ejecutivo.
Muchísimas gracias, doctor Córdoba, por su tiempo y por sus Córdoba. explicaciones. Con mucho gusto a sus órdenes, Muy amable. siempre encantado de estar en este espacio y les deseo a ustedes un venturoso 2021 y que continúe ese estupendo trabajo de Pichincha Universal con todo ese equipo que son tanto ustedes que les vemos como todo el equipo que también ayuda en la logística, que se encuentra detrás de las cámaras y que ha dado tantas muestras de credibilidad y confianza de toda la ciudadanía hacia Pichincha Universal. Muchísimas Muy amable, gracias, Lo doctor. propio para usted. Muy Feliz amable. año igual, muy amable. El doctor Paul Córdoba, abogado constitucionalista, nos acompañó en esta entrevista. Muchísimas gracias al doctor. 8:28. Amigos, una pequeñísima pausa, Alexis, y regresamos para hablar sobre las reformas a la ley de educación. Perfecto, vamos.